Buenas noches. Mi universidad es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi matrícula es 21037212. La fecha de elaboración de este video es el 5 de abril de 2026. El primer caso se refiere a Ana, quien se encontraba repartiendo panfletos relacionados con citas bíblicas en el centro de su ciudad de origen. Y por difundir esa información de manera pacífica fue detenida por la policía, acusada de repartir información y alterar el orden. El primer respondiente se infiere que era un integrante de la policía municipal. Posteriormente Ana fue conducida ante el juez cívico, donde recibió calificaciones y burlas, calificativos y burlas y adjetivos peyorativos por el personal de seguridad pública. Después la dejaron en libertad. Entonces Ana decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero de igual manera no fue atendida. Y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues tampoco iniciaron un procedimiento. Por eso Ana acudió a la Justicia Federal, donde tampoco hicieron nada, y por lo tanto Ana decidió presentar su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Respecto a la pregunta, si considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, en este caso considero que se violaron las garantías y especialmente los derechos humanos de Ana por parte de servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. En ese sentido, pues el Estado tiene responsabilidad porque las violaciones a sus derechos fueron por parte de sus representantes. Además de violar sus derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales para la defensa de sus derechos humanos, también puede haber responsabilidad penal por parte de los servidores públicos y que incurren en responsabilidad porque violaron lo establecido en el artículo 16 constitucional sobre el carácter de la detención de una persona. Con relación a la detención arbitraria de Ana por parte del policía, que es el primer respondiente, se violaron los derechos establecidos en el artículo 5 respecto a la integridad física, psíquica y moral, el artículo 7, derecho a la libertad personal, el artículo 13, libertad de pensamiento y expresión, y el 25 sobre la protección judicial, todos estos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por parte de las autoridades también violentaron el artículo 1 y 16 constitucional, relacionados con la defensa y promoción de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y personas en detención al no tener acceso a la justicia debido a la inactividad de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Considero que sí hay elementos para hacer responsable al Estado mexicano por las violaciones a los derechos de Ana por parte de servidores públicos del Ejecutivo y del Poder Judicial. También por parte del órgano independiente, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Por lo anterior, desde mi perspectiva, sí se puede señalar que hay responsabilidad del Estado mexicano y, en consecuencia, es procedente que Ana denuncie la violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y se inicie un caso de Ana contra el Estado mexicano. Además de que se pudiera iniciar un proceso penal en contra de los servidores públicos que violentaron sus derechos constitucionales. El caso número 2 se refiere que durante la pandemia de COVID, un gobernador de la entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara el confinamiento obligatorio, pero Andrés, que es una persona que que está en situación de calle, caminaba por una avenida principal y fue detenido. Lo condenaron fue detenido durante 36 horas y fue boletinado, incluyendo su fotografía, en redes sociales, bajo el argumento de que fue el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, Andrés fue localizado por una asociación civil, quien planteó su caso ante la jurisdicción militar y ordinaria, porque el primer respondiente fue un militar, y ponerse en contacto con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En este caso, de igual forma, considero que el Estado mexicano tiene responsabilidad en primera instancia porque la víctima Andrés fue detenido por un militar sin que éste me explicara el motivo de su detención y lo presentara de inmediato ante el Ministerio Público o un juez cívico para que esas autoridades determinaran su situación legal, violentando los artículos 5, respeto a la integridad física, psíquica y moral; 7, derecho a la libertad personal y judicial de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Posteriormente, el detenido fue boletinado y con ellos no se reservó su identidad. Se le violentó su derecho a la dignidad e integridad. Por otra parte, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de preservar bienes jurídicos de las personas, entre ellos la vida e integridad, principalmente a personas de grupos vulnerables como Andrés, que no tiene dónde vivir. Creo que en este caso la víctima sí tiene elementos suficientes para interponer una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano, en virtud de que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Convención, cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental de algún estado reconocido en la organización puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas. A manera de conclusión, considero que los estados, parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, están obligados mediante sus agentes, en este caso servidores públicos, funcionarios y representantes, a cumplir y hacer cumplir los 82 artículos que integran este instrumento. Por lo tanto, la Convención es vinculante y fuente para sus legislaciones en materia de derechos humanos. Dichos estados incurren en responsabilidad y violan el pacto cuando contravienen lo establecido en el artículo 1 de la Convención, que dice que los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre, pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación. Por lo tanto, la Convención es vinculante para estos estados que son integrantes de la Convención y deben de considerar su jurisprudencia emanada de la Corte. Respecto al anterior, en México, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, específicamente en el artículo 1 constitucional, pasamos del respeto a las garantías individuales al reconocimiento, respeto, promoción y defensa de los derechos humanos, en cumplimiento con lo que establece el artículo 2 del Pacto de San José.
si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus propios procedimientos, lo que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos. Con esto, el Estado mexicano, con esta reforma, dio un salto cualitativo e histórico en 2011 de pasar del respeto de las garantías individuales a los derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias.